Natsuo es un estudiante de preparatoria que fue invitado por sus amigos a una cita grupal donde conocería a una chica llamada Rui, quien lo invitaría a escaparse junto a ella rumbo hacia su casa para tener relaciones íntimas, ya que quería tener esa experiencia a pesar de no estar enamorada de nadie, a diferencia de Natsuo, quien sí estaba enamorado de su profesora, pero como no veía muchas chances de obtener su amor, finalmente terminaría cediendo ante la propuesta de Rui, con ambos perdiendo la virginidad. El resultado, poco gratificante para Rui, no había cambiado nada, aunque no fue porque Natsuo estuviera mal, solo que seguía siendo ella misma, y eso era precisamente lo que quería cambiar al hacerlo, con eso despidiéndose de pidiéndole que olvide que se conocieron siquiera. Natsuo por su parte se sentía terriblemente arrepentido de haberlo hecho con alguien que no amaba, encontrándose justamente con la dueña de su corazón, su profesora Hina, con la cual tenía un vínculo bastante cercano, aunque no lo suficiente como para que le cuente por qué es que a veces suele lucir tan triste. Si tan solo fuera un adulto, todo sería diferente. Su padre repentinamente le contaría que se iba a casar de nuevo, después de tantos años solo cuidando de su hijo, y justamente ahora le iba a presentar a su nueva madre, quien venía junto a sus dos hijas, Hina y Rui, bastante conocidas para él, quien se desmayaría por la sorpresa. Hina parecía feliz de tener ahora un hermano pequeño, mientras que Rui parecía estar ardiendo en cólera al encontrarse nuevamente con Natsuo, ambos guardando el secreto de que se conocían íntimamente. Ahora iban a vivir juntos como una familia en una nueva casa, con Natsuo viéndose avergonzado cada vez que hacía contacto visual con Rui, con ella presionándolo a olvidar que eso había pasado, aunque para este era imposible. Hina saldría del baño en paños menores como si nada, olvidando que ahora ya no eran solamente chicas en su casa, pero aún con ropa no hacía mucha diferencia para Natsuo, quien resistía lo mejor que podía la tentación de mirarla. Si las esperanzas que tenía con ella ya eran muy bajas siendo su profesora, con novio y él menor de edad, ahora que incluso era su hermanastra, había perdido toda la fe, pero viéndola dormir después de una borrachera, no pudo evitar la tentación de acercarse e intentar robarle un beso. Sería la despedida de sus intenciones románticas para con ella, pero antes de lograrlo sería descubierto por Rui, quien no se mostraría realmente molesta por lo que había visto, solo llevándosela a su cuarto. Rui sería transferida a la escuela de Natsuo, teniendo bastantes problemas para sociabilizar debido a sus torpes habilidades que la hacían ver como una prepotente, aunque no fuera su intención, así que al notarlo decidiría entrenarla en cómo mantener una conversación fluida, convirtiéndose más en un tipo de rutina de comedia frente a las dificultades típicas que presentaba una kudere a sociabilizar, con eso ganándose el interés de toda la clase, con las chicas dándole otra oportunidad a la torpe Rui para conocerla mejor. De regreso a casa, Natsuo entraría por accidente al baño mientras ésta se encontraba allí, pero no había mucho problema, de todas maneras ya se habían visto completamente desnudos. Rui le agradecería por ayudarla el día de hoy, además de preguntarle el por qué había intentado besar a Hina, aunque antes de que éste pudiera confesarle el por qué, ella asumiría que era para animarla por lo de su novio. Con Natsuo, sin saber a lo que se refería, darían por finalizada su charla para cenar los tres hermanos juntos, ya que los padres habían salido, en un banquete preparado casi en su totalidad por Rui, para decepción de Natsuo, quien quería probar la comida de Hina, aunque a esta eso no se le daba muy bien, a diferencia de Rui. El novio de Hina llegaría de visita, con esta recibiéndolo fuera de casa, para volver a los minutos después de una discusión, viéndose bastante afectada por eso, con Natsuo consolándola y viéndose muy preocupado por ella, esperando saber más sobre eso, y no pasaría mucho antes de averiguar qué sucedía. El supuesto novio de Hina era un hombre casado, así que básicamente estaba cometiendo adulterio. Natsuo rápidamente iría a confrontarla para pedirle que termine con eso, recibiendo una respuesta negativa de parte de Hina, así que en un impulso la besaría apasionadamente, siendo rechazado en una primera instancia, para seguido a eso ella tomar la iniciativa ahora y besarlo, llevándolo hacia su cama para intimidarlo, funcionando ya que Natsuo no parecía estar listo todavía, aún era un niño ante sus ojos, con eso abandonando su habitación frustrado, mientras que ella se arrepentía de lo que había hecho. Después de eso, afectado por lo que había pasado, abandonaría la casa, yendo con un amigo, quien era su confidente, ayudándole a subir el ánimo, justo cuando Rui aparecería en los alrededores, encontrándose y con ambos compartiendo las intenciones de querer que Hina deje de ser la amante, uniendo fuerzas y regresando a casa, para alivio de esta, quien no podía con la culpa por lo que había hecho. Con eso, ambos hermanos formularían su plan para separarla de ese hombre, siguiéndola a todas partes para encontrarse con el infiel, hasta que finalmente estarían cara a cara con este. Shu era su nombre, quien después de 2 años seguía haciendo las mismas promesas de querer dejar a su esposa para estar formalmente con Hina, molestando bastante a Natsuo, quien estaba listo para iniciar una pelea con él, pero Rui se le adelantaría, siendo más sofisticada, lanzándole agua y escapando del lugar, mostrándose muy furiosa y triste por la situación de su hermana, siendo consolada por Natsuo, quien la siguió. Finalmente, frente a los deseos de sus hermanos, Hina decidiría darle fin a su promiscua relación, ahora junto a Rui acompañando a Natsuo en el aniversario de la muerte de su madre, contándole las buenas noticias. Rui conocería a una chica llamada Momo, quien tenía una reputación de ir de chico en chico, facilitándole las cosas. Aún así, esta decidió relacionarse con ella, sin hacer caso de los malos rumores, con ella rápidamente fijando su mirada en Natsuo, pidiéndole permiso a Rui para saber si le molestaba que se acercara a él, con esta dándole el visto bueno, ya que no veía el porqué
debería molestarle, pero antes de que pudiera hacer su movimiento, Rui caería en cama por un resfrío, recibiendo los cuidados de Natsuo, con ella entre delirios por su fiebre, confesando que no se sentía bien al pensar en él y Momo saliendo juntos, aunque no sabía el por qué. Como la fiebre no bajaba, un supositorio se presentaba como la mejor opción, siendo Natsuo el encargado de administrarlo, con eso logrando que se mejore finalmente. Así que ahora ya no había obstáculos para que Momo hiciera su movimiento en Natsuo, rápidamente llevándoselo a su casa para hacerlo, con pensando que era lo mejor que podía hacer para olvidar a Hina, pero al ver las marcas de cortes en las muñecas de Momo, decidiría detenerse para en lugar de eso prepararle un plato de comida y acompañarla, después de escucharla mencionar que siempre suele comer sola, ya que sus padres nunca están en casa, con eso finalmente rechazándola como pareja, pero aceptándola como amiga. Natsuo se vería forzado a formar parte del club de literatura, después de ver al consejero Kiriya y a la presidenta del club, Ashihara, en una dudosa situación, aunque todo era una confusión, acercándose un poco a ella, quien era bastante introvertida, compartiendo sus gustos por la lectura, además de la escritura por parte de ambos, siendo ahora acompañados por Momo y Rui, quienes también se unirían al club, con esta última comenzando a tener sentimientos que no había tenido nunca, gracias a Natsuo, mientras que por otro lado, Hina también se vería interesada en agradecerle por todo su apoyo, llevándoselo en un viaje para pasar varios momentos juntos, hasta que en la orilla de la playa, al atardecer, Natsuo le haría su declaración de amor a través de la novela que había escrito, basada en lo que sentía por ella, con esta aceptando sus sentimientos, dispuesta a estar juntos, pero haciéndole entender que su relación no podía ser, ya que tendrían que sacrificar demasiado frente a todos los obstáculos que tenían como profesora y alumno, incluso ahora como hermanos. Finalmente con Natsuo solo quedándose con un último abrazo para volver a su realidad. En la noche sería visitado por Rui, quien quería estar cerca de él, ofreciéndole la idea de besarse, ya que cuando intimaron no lo habían hecho, con este al principio rechazando la propuesta, pero finalmente aceptando para intentar seguir adelante después de Hina, con eso besándose por primera vez. Ahora sí, Rui sentía que algo había cambiado, a diferencia de cuando tuvieron su primera vez, dejándolo por esta noche, pero esperando repetir nuevamente, mientras que Natsuo se recriminaba el haber caído otra vez en las sorpresivas propuestas con las que suele salir. En una de esas noches, de paso vería a Hina tocándose en su habitación, todavía pensando en Chu, sin superar esa etapa de su vida aún. Mientras Natsuo y Rui seguían con sus sesiones de besos, serían descubiertos por Hina, recriminándole estar haciendo eso ahora que eran hermanos, pero para Rui realmente eso no presentaba ningún problema, ya que no había relación sanguínea y Natsuo empezaba a gustarle. Al día siguiente Hina les comentaría que decidiría mudarse para empezar su vida como independiente, con Natsuo viéndose como el responsable de su partida, intentando hacer que lo reconsidere. En ese momento Hina confesaría que en realidad no estaba molesta de que hicieran eso como hermanos, solo sentía celos de que Rui no dudaba en su convicción, siendo que ella también quería estar cerca de Natsuo. Con eso este vería cómo su profesora finalmente le correspondía en sentimiento, con ambos decidiendo comenzar su relación sin importar los demás. Hina se mudaría dejando un gran vacío en la casa, con Rui sintiendo que ahora que tenía a Natsuo podría llenarlo, y aunque este estaba dispuesto a hacerlo, dejaría en claro que era como su hermano, comenzando a vivir su relación de pareja escondidas con Hina, teniendo la llave de su departamento para entrar cuando quiera, estando a solas en su cuarto, ya queriendo intimar, pero ella no quería que fueran tan rápido, ahora tenían tiempo de sobra para estar juntos, no había prisa. Natsuo tendría un accidente al caer por las escaleras, fracturándose una pierna, así que las visitas al departamento de Hina se reducirían bastante, ocasión que aprovecharía Rui para ayudarlo en sus cuidados y tenerlo para ella, ya que no habían tenido oportunidad de estar a solas en un tiempo, con Natsuo sintiéndose culpable por mentirle sobre su relación con Hina, aunque finalmente después de unos días tendría la oportunidad de regresar a su departamento para recuperar el tiempo perdido, ahora sí ella aceptando hacer el amor con él, pero justo en ese momento aparecería Rui para interrumpirlos, quien los descubrió al leer la novela que había escrito Natsuo sobre su amor por Hina, con eso viéndose muy triste al saber la verdad, escapando del lugar, siendo finalmente encontrada por este, quien se disculpó por haberle mentido, confesándole que hace tiempo que estaba enamorado de Hina, ahora iba en serio en su relación con ella, aún con todos los obstáculos que tenían. Rui aceptaría que ya no tenía chances con él, robándole un último beso de despedida, para finalmente decidir que de aquí en adelante lo odiaría, para así poder olvidarlo, mientras que este pensaba en el futuro, decidiendo el convertirse en un escritor de novelas, además de formalizar su relación con Hina mediante anillos de compromiso, aun cuando esta pensaba que lo mejor era terminar para arreglar las cosas con Rui, siendo completamente denegada su petición y convenciéndola de seguir adelante, con eso teniendo su primera vez juntos en la intimidad, haciendo el amor y reafirmando su relación frente a un espectáculo de fuegos artificiales donde serían vistos, quedando la evidencia en foto presentada en su colegio al director, quien la confrontaría para pedir explicaciones. Hina rogaría para que lo mantuviera en secreto, ofreciéndose a renunciar para proteger el futuro como escritor de Natsuo, con eso despidiéndose a través de una carta, abandonando la ciudad y explicándole todo a Natsuo para con eso dar fin a su relación de 3 meses, dejando completamente destruido a este, pasando varios días encerrado en su habitación,
hasta que finalmente obtendría la motivación para desahogarse en todo lo que estaba sintiendo, escribiendo una novela mientras recibía el apoyo de Rui, volviendo a acercarse como antes, con eso terminando su manuscrito y presentándolo a un concurso en el cual ganaría el primer premio, obteniendo la opción de publicar su libro y cumpliendo así su sueño de ser profesional, el sueño que había protegido Hina con su sacrificio. Ahora que Natsuo estaba solo nuevamente, Rui tomaría la iniciativa. Sin Hina en su camino, ya no había nada que la detuviera. Estaba decidida a conquistarlo y a probar de nuevo en la intimidad con él para ver si en esta ocasión, a diferencia de su primera vez, conseguía dejar de ser ella misma. Espero que te haya gustado este resumen. Si es así, regálame un me gusta y te dejo la invitación para suscribirte para ver más resúmenes similares en mi canal. Yo soy Hyakurai y nos veremos en otro resumen. Chao.